quiere más y más, y vamos a darle en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios, capítulo 2 del libro de los Hechos. Cuando lo tengan, lo pueden enseñar con un amén. Amén. Gloria a Dios. Hechos capítulo 2 versículo 43 en adelante. Abra su Biblia ahí, electrónica o de hojas. Aleluya. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían. ¿Lo tienen ya? Amén. Y vendían sus propiedades. Gloria a Dios. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y sobrevino, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Tú eres fiel y poderoso, misericordioso, clemente eres, Señor. Eres lento para la ira y grande en misericordia. Gracias por tu palabra que es hermosa y, Señor, que es viva y es eficaz. Gracias, Señor, por este día precioso que nos has regalado, estar delante de tu presencia. Señor, te ruego que bendigas de una manera especial, Señor, a mis hermanos y también a los que nos visitan. Que ellos sientan, Señor, que tú estás con ellos y que los amas, Señor, y que quieres que, Señor, sean bendecidos como es bendecido tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, amén. Ocupe su lugar dando gloria a Dios. Aleluya. Precioso el Señor, hermanos. Aleluya. La iglesia del siglo XXI es muy diferente a la que la Biblia marca. Gloria a Dios. Quizás por el tiempo en que nació la iglesia se fortalecía. La vida aquí, la palabra de Dios, o la Biblia dice que la vida de los primeros cristianos. Aleluya. Gloria a Dios. Algunos dicen no, debe de ser discípulo, y otros dicen debe de ser cristiano. Pero yo quiero decirle que los villistas, los que seguían a Villa eran villistas, los que seguían a Carranza eran carrancistas. Amén. Y los que seguían a Emiliano Zapata eran zapatistas. Amén. Gloria a Dios. Y los que seguimos a Cristo, ¿qué somos? Cristianos. Amén. Cristiano no es aquel que nace. El cristiano es aquel que se hace o nace en una iglesia cristiana o en un hogar cristiano que sirven a Cristo. Porque cristiano, la palabra cristiano significa seguidor, hacer lo que Cristo hizo. La iglesia, para que alguien pueda ser cristiano, debes hacer lo que Cristo hizo. Dijo el Señor: ejemplo os he dado. Yo he vencido el mundo. Jesucristo dice que Él es el camino y la verdad y la vida. ¿Cuál es la iglesia del Señor? Gloria a Dios. Aleluya. Nos debemos de identificar por lo que el Señor nos enseña por medio de su palabra. La primera iglesia que la Biblia marca era muy diferente. Vuelvo a repetir, era muy diferente a la iglesia que estamos viendo hace 35 años. La iglesia ha venido caminando, ha venido evolucionando, no para bien, sino para mal. Aleluya. Y esto, hermano, debe de despertarnos a nosotros. Cuando su servidor llegó por primera vez a la iglesia, era una iglesia de aproximadamente 160, 140, 160 hermanos.
Y cuando empezaban los servicios eran muy diferentes a los servicios que tenemos hoy en día. Ahora en la iglesia moderna batallamos para concentrarnos, para alabar a Dios, para que el Espíritu de Dios se mueva, y acá se acabó el culto. Aleluya. Amén. La iglesia donde su servidor nació, hermano, hace apenas 35 años. Pero yo me pongo a pensar cómo seguía la iglesia, qué es lo que sentían los primeros cristianos. Si hace 35 años al tiempo que estamos viviendo ahora, hay mucha diferencia. La doctrina se ha deteriorado, o han deteriorado la doctrina. ¿Por qué? Porque el pecado ha aumentado. Pero cuando el pecado ha aumentado, la gracia debe de seguir sobrepujando en el nombre poderoso de Jesucristo. Si usted está bajo la gracia, usted debe ir para mejor. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuál es el problema que estamos mirando? Sobrevino gran temor sobre toda persona y muchas maravillas. Oiga, muchas maravillas. ¿Usted sabe lo que es eso? Aleluya. O sea, había muchos milagros. Amén. Hoy en día estamos viviendo en los días que, hermano, batallamos, oramos por una persona y a veces batallamos, pero la persona no cree, o el predicador no cree que Dios lo puede sanar de cáncer, y le estamos, por un lado estamos orando, por otro lado estamos dando recetas para que la persona crea, para que la persona sea sana. Yo creo, hermano, que si el Señor, yo siempre he puesto esto primero, si el Señor lo va a sanar, Él lo va a sanar, y usted no tiene que hacer nada, solamente orar por Él y decirle a la enfermedad que lo está atormentando, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, amén, en el nombre de Jesucristo, Señor, si tú lo quieres sanar, tú lo puedes sanar, y si el Señor lo quiere sanar, lo sana inmediatamente. Si usted cree en la palabra de Dios, diga amén. Amén. Pues no le quiero meter duda que usted no es la iglesia del Señor. Creo que en Jerusalén solamente no había diferentes creencias cuando la iglesia nació. Hay una fe, Efesios 4, 4 y 5. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Una fe, un Señor y un bautismo. Aleluya. No había dos clases de señores, no había dos señores, no había dos clases de fe y no había dos clases de bautismo. Solamente una fe, un Señor y un bautismo. Así lo enseña Pablo a los Efesios. Esto es muy importante. Y usted puede preguntarse, como yo me preguntaba, ¿por qué hay tanta denominación? Gloria a Dios. Aún el nombre de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque no es que Dios haya cambiado, es que los hombres han cambiado la manera de creer de lo que dice la palabra de Dios. Porque Dios es el mismo, Cristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo no cambia. Cambiamos los modos, las costumbres, pero la Biblia, la palabra de Dios es la misma, y el Dios que servimos es el mismo, es el Dios todopoderoso, amén, el que hizo los cielos y la tierra. Él no cambia, gloria a Dios, y eso es lo que tenemos que predicar, es lo que tenemos que enseñar, que Jesús es el mismo. Amén. Gloria a Dios. Fíjese bien, todos los que habían creído estaban ¿cómo? Juntos. No había problema entre ellos. No había distinción. No había que yo tengo más sabiduría. Yo soy del real linaje o judío natural. Aleluya, un prosélito. Todos estaban juntos. Todos tenían las cosas en común y tenían en común todas las cosas. Gloria a Dios. En otras palabras, allí no había diferencia entre nadie. Esto es muy importante. La iglesia del Señor debe de ser de un solo credo. Diga, de un solo credo. Y en el Señor Jesucristo. Para que sucedan milagros en la iglesia, o para parecernos más a la iglesia primitiva, o a la iglesia que es el patrón o el que nos enseña la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Porque el libro de los Hechos no enseña ni 2, ni 3, ni 4 iglesias, enseña una sola iglesia, un solo Señor y un solo bautismo,
una sola fe, un Señor y un bautismo. Pero ahora, como la maldad se ha multiplicado, sí, la maldad se ha multiplicado, la gente no quiere creer. Miren, está por suceder algo terrible en el mundo según estadísticas. Ahora ya pasó eso de la pandemia y ya pasaron 2, 3 pandemias y que el micrón y que tantas cosas que le han puesto de nombre. Pero esas son plagas, pestes que el Señor dijo que había de venir todas las plagas antes de que el Señor venga por su iglesia. Hermano, ¿está usted seguro que usted pertenece a la iglesia del Señor? Que usted no tiene problemas con nadie, que usted no tiene ningún problema con nadie, que usted no aborrece a nadie, que usted ama a Dios y ama a su hermano, porque el mandamiento que el nuevo mandamiento que el Señor le dejó a la iglesia, amén, los 12 se comprometen en uno: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya, amén. Tienes que amar al Señor. Dijo el Señor: un mandamiento nuevo les doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Vas a Cristo? Y le dije a una persona hace poco que le estaba hablando de la palabra de Dios, pero esto es el mandamiento que más que no cumplimos, de amar a Dios y a nuestro prójimo, y amar los unos a los otros. Sí, hermano, pasa Cristo. Necesitamos amar a Dios y amar a nuestro vecino. Pasa Cristo. Ama a su vecino, ama a su prójimo, ama al policía, al que lo persigue. Sí, lo ama. Policía, ciérrale los ojos, tápale los ojos, gloria al Señor. Amén. Tiene que amar a todos, a los que nos presiden, al gobierno. Dice la Biblia que oremos por ellos, para que haya paz en esta tierra, gloria al Señor. Oremos por aquellos que nos están sobre nosotros, que nos gobiernan, gloria a Dios. Entonces es importante. La iglesia primitiva, algunos aquí pasan de noche, pero la iglesia primitiva era una iglesia donde no tenía que hacer mucho esfuerzo para que la gloria de Dios se moviera poderosamente, porque había muchos milagros. A otra cosa que hacían, vendían las propiedades. Padre Cristo, aleluya. ¿Y qué hacían? ¿Los ponían en el banco? No. Repartían según la necesidad que había en cada uno de ellos. Gloria a Dios. Usted puede decir, pero no se necesita eso. Usted piensa que no se necesita. Gloria a Dios. Si el Señor lo probara con el carrito ese que trae usted por ahí, que lo compró apenas, que le dijera: Señor, vende ese carro y repartes a los hermanos ahí de Oresco, ¿lo haría? Aleluya. Algunos dicen: no, es el único que tengo, gloria al Señor. El Señor le pidió a Abraham a su único hijo. Amén. Dijo: sacrifícame a tu hijo, gloria a Dios, a tu único hijo, el que tú amas. Y el Señor lo probó. De ahí Abraham vino a ser el padre de la fe. La iglesia primitiva entendía esto. Fíjese bien, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y usted puede decir: hermano, pues eso sería bueno ser parte, pero usted no debe estar en la iglesia por conveniencia. Usted debe de estar en la iglesia porque ama a Dios. Y yo le voy a decir algo: usted va a ver la gloria de Dios cuando usted sirva al Señor de todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. A usted no le va a interesar perder o depositar en las manos de los administradores lo que usted tiene. Yo le voy a decir: aquí no le vamos a pedir ni los diezmos ni la ofrenda. Aquí el único que le va a decir lo que haga es el Señor. Si usted le está sirviendo al Señor, el Señor le va a decir lo que haga, en sueño o por revelación. Gloria a Dios. Padre Cristo.
Y no le vamos a decir, traiga el dinero para hacer catedrales o para hacer mega iglesias. No, Señor, eso no es bíblico. Los discípulos repartían a los pobres, y por eso hubo la necesidad de elegir a los 7 diáconos, no para que predicaran, para que soltaran al pueblo o lo regañaran. No. Los escogieron para que sirvieran las mesas, para que repartieran la porción de las viudas en ese tiempo. Entonces, lea la Biblia para que usted se dé cuenta cuál era la iglesia primitiva, cuál era la iglesia del Señor. Ahorita estamos viviendo hay tanto egoísmo. El pastor trae un traje de $1,000, mientras que algunos no saben ni cómo pagar la renta. Paz de Cristo, santos de Dios. Y ese es un egoísmo que se ha visto a través de las edades. Por esas razones que mi mente y mi corazón sufría y lloraba internamente mirando tanta injusticia de los religiosos. Gloria al Señor. Yo creo que la iglesia del Señor debe de ser equitativa, que le debe dar al necesitado, que le debe ayudar a aquel que no tiene. Amén. Paz de Cristo. No al mañoso que dice que no tiene y sí tiene. Aleluya, amén. Sino aquel que de verdad no tiene. Digo mañoso porque, gloria a Dios, cuando, fíjese bien lo que pasa con la persona que es poco indiferente o que no quiere hacer nada para que la iglesia del Señor crezca. Gloria a Dios. Dice la Biblia que Pablo dice, porque he oído de algunos que no trabajando en nada se la pasan de casa en casa, metiéndose en asuntos que no les interesan o que no les incumben, o palabra más correcta, que no les importa. Aleluya. Sí, que no hacen nada porque pues ayer en la iglesia había fondo para darles de comer, gloria al Señor, y andaban haciendo lo que no convenía. Cuando usted vaya a una casa es porque usted va a llevar alegría, a llevar el gozo de la palabra de Dios, a llevar alegría, a llevar ánimo, gloria al Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Entonces la iglesia tenía todo lo que necesitaba, pero había unos, pero dijo Pablo, a estos mando que trabajando sosegadamente coma su propio pan. En otras palabras, hasta eso se pervirtió en ese tiempo. Pero en el tiempo que estamos viviendo, ¿cuántos quieren ser como la iglesia primitiva? Ay, hermano, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren vender la tierrita que tenemos allá en México? Aleluya, amén. ¿O que te quiere comprar más para tener más problemas? Entre más propiedades tenga, usted no tiene más problemas. Gloria al Señor. Lo digo por experiencia. Esto es importante. Pero, hermanos, en estos últimos días la iglesia del Señor tiene que sobresalir. ¿Cómo sobresalir? Vamos a sobresalir en la alabanza. Dice la Biblia que cuando Pedro y Juan fueron encarcelados, la iglesia no se sentó a llorar solamente. Aleluya. La iglesia empezó a hacer ¿qué? A orar. Amén. Paz de Cristo. La iglesia no se empezó a quejar. Pobrecito de Pedro y de Juan, los pusieron en la cárcel, vamos a apapachar a la familia. Empezaron a orar, empezaron a pedirle al Señor, empezaron a interceder, dice la Biblia, cuando ellos fueron encarcelados, porque la iglesia estaba preparada. Hermano, la iglesia se tiene que preparar, se tiene que preparar en oración, se tiene que preparar en la unidad, de que estemos unidos, que nada, ningún demonio puede que venga y nos quiera separar. No le haga caso, usted únase con los que, hermano, con los de corazón limpio, invocan el nombre del Señor, y la iglesia va a ser bendecida, la iglesia va a ser fortalecida. El enemigo no va a encontrar lugar en la iglesia, va a tener que huir, porque la iglesia está unida, está fortalecida por el poder del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Amén. Y tampoco permita que el chisme entre en la iglesia. Gloria a Dios. Amén. Si un espíritu de chisme anda por ahí rodeándolo, repréndalo en el nombre de Jesús. Pero solamente el que ora, el que se consagra al Señor. ¿Qué pasaba en esta iglesia? ¿Qué pasaba? Vamos a ir al versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo,
y partiendo el pan, ¿dónde? Ahí viene la otra ala. Aleluya, amén. No solamente en la iglesia, en las casas. ¿Qué hacían? Partían el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Esto es lo que el Señor quiere de nosotros, que no haya pena entre nosotros. Algunos, miren, cuando yo llegué a la iglesia y nos invitaban allí a un party, porque venimos de una organización que hace los pares con esplendidez, y yo sabía ser el tenedor, y ahí estaba, y ahí voy queriendo mochar la carne, y yo voy a echar el plato encima. Gloria a Dios. Y me dice mi hermana: hermano, cuidado, se le va a caer el plato. Vio vergüenza, estaba más tembloroso. No tiene que haber pena entre nosotros, amén. Comer, participar del pan. ¿Por qué? Porque a veces queremos aparentar lo que no somos. Hermano, somos una iglesia sencilla. Dígame lo que es, lo que les gustan los tacos. Aleluya. Que les gustan los burritos, el pozole, las enchiladas. Aleluya. Todo eso debe participar la iglesia con sencillez, y nadie debe sentirse más grande que otro, ni menospreciado, ni con pena, porque somos una iglesia sencilla. Esto es lo que va a traer la atención de la gente. Y dice la Biblia que el Señor, el Dios al que yo sirvo, añadía cada día los que habían de ser salvos. Porque miraban la sencillez con lo que como los hermanos partían el pan con sencillez de corazón. Aleluya. Y dice la Biblia que el Señor añadía. Diga: el Señor añade. Aleluya. Pero el pan se debe partir en las casas. La palabra de Dios se debe de impartir a la gente necesitada. Que la gente oiga la palabra de Dios, pero con sencillez. No diciendo, no, hermanos, y llenándose de borona. No. La palabra de Dios no es para llenarse, para jactarse. Hermano, si alguno se jacta, dice Pablo, jactese en Cristo. Que la gente sepa que lo que usted ha recibido, lo ha recibido del Señor Jesucristo. Y que nada trajimos a este mundo, y nada nos vamos a llevar. Nadie somos mejor que otro. Gloria al Señor. Y el mejor se llama Jesucristo. Amén. Y cuando usted lleva el mensaje a la gente, hermano, está cansada de ser vituperada, de ser maltratada, de ser herida por la gente, por los religiosos. Y tú sí, y aquel no, y la gente hace excepción. No, hermano, Jesucristo no hace excepción. Él vino a morir por todos nosotros. Dijo Pablo: palabra fiel es esta y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dijo, de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo, sí, el apóstol Pablo, el que fue después recibido como apóstol. Gloria al Señor. Entonces, nosotros, hermanos, usted y yo debemos de pugnar por parecernos a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva tenía poder. Aleluya. Fíjese bien, Pedro, solamente con la sombra. Amén. Dice, sacaban los enfermos Aleluya. al camino para que al menos la sombra de Pedro les diera a los enfermos. ¿Y los enfermos qué pasaba? Sanaban. Amén. ¿Y qué tanta diferencia hay con los días que estamos viviendo hoy en día? Gloria a Dios. Amén. La gloria de Dios se tiene que mover en nuestros cultos para que el Señor, amén, sane al que está enfermo, aquel que viene quebrantado, que el Señor lo sane del corazón, que el Señor lo bendiga y lo ayude, y que pueda decir, como decía su servidor cuando empecé a visitar la iglesia en 1985, decía, yo no sé cómo, pero me siento livianito, gloria a Dios, me siento diferente, porque la palabra de Dios, la presencia de Dios me quita la carga, me quita la estrés, me quita toda la carga, el peso del pecado. No hay otra cosa que pese más que el pecado, y la paga del pecado es muerte, te separa de Dios. Pero hermano, la presencia de Dios te ayuda, te arrima con el Señor y eres diferente. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Yo no sé cuántos
presencia de Dios. Yo la pude sentir poderosamente. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque Dios es donde está. Dice la Biblia que donde el Salmo 22 dice que pero tú eres santo, tú que habitas en medio de la alabanza de tu pueblo Israel. Hermano, cuando usted alaba al Señor, el Señor promete estar en medio, no en la orilla, no a los lados, en el centro. Y Él está bendiciendo a su iglesia. ¿Quiere ser bendecido usted en esta tarde? Amén. ¿Quiere ser bendecido? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Yo sé que usted ha sido bendecido, ha sentido la presencia de Dios. Usted póngale todas las cargas al Señor. No ande cargando usted a cargas que no le pertenecen. Ay, pero tengo este problema con mi hijo, con mi hija, con mi yerno, con mi tío, con mi abuela. Déjeselo a todos esos problemas en las manos del Señor. Usted no puede cargarlos. Usted se va a estresar, usted se va a frustrar, pero el Señor sí puede con ello, puede quitárselo, porque Él es poderoso. Amén. Gloria a Dios. Y todos, algo sucedió aquí. Gloria a Dios. Sí, y alabando a Dios y teniendo favor para con todo el pueblo. Y el Señor añadía, diga, el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Está seguro que usted es salvo? ¿No está seguro que es salvo? ¿Sabe? Cuando el enemigo a veces viene a tratar de poner duda en la mente y en el corazón de los hermanos. ¿Y qué estás haciendo ahí en la iglesia, hombre? Sí, hay mucho problema ahí. Ciertamente hay mucho problema. Ciertamente hay problemas y dificultades que tenemos que pasar. Pero acuérdese que el Señor es con nosotros. Y si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. El Señor añadía lo que más le ha dado resultado a Satanás, y por eso es que muchos se salen de la iglesia, porque logran meter duda en el corazón que nosotros no somos la iglesia del Señor. Si usted ha sido bautizado en su nombre, si ya se arrepintió, si ha sido bautizado en su nombre, recibió el Espíritu Santo, no debe haber ninguna clase de duda. Usted es hijo o hija del Dios Todopoderoso, y la gloria de Dios debe estar en eso, debe estar con usted. El Espíritu Santo debe ayudarlo a usted. ¿Para qué? Para que lo anime, para que lo guíe, para que lo fortalezca, para que usted por medio del Espíritu Santo pueda fortalecerse en el nombre de Jesús. Puestos de pie. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos están contentos en este día? Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos de ser la iglesia del Señor? ¿Cuántos quieren parecerse a la iglesia primitiva? ¿Cuántos quieren parecerse a la iglesia primitiva de verdad? Oh, bendito, gloria a Dios, bendito Señor, alabado sea. Shitaramahaya, Santo. Ramoshandorobohai. Traigo nuevas en esta tarde. El mismo espíritu que tenían los discípulos Amén. es el mismo espíritu que usted tiene. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Ahora, la diferencia es que usted lo deje que trabaje en usted. La diferencia es que usted lo deje que haga el trabajo en su vida. ¿Quiere dejarlo que el Señor haga el trabajo en usted? ¿Quiere dejarlo que el Señor lo bendiga? Aleluya. Aquí está el altar. Vamos a pedirle al Señor